con el presidente, un señor joven, que realmente es un orgullo para la plana ejecutiva paraguaya. Él es Juan Manuel Gustale. Acompáñeme, presidente de Bueno. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Qué privilegio tenerte acá. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Buenos Días, América. Muchas gracias, no, al contrario, para mí un privilegio, un placer poder compartir con ustedes. Gracias, gracias. Alguna vez tuve la oportunidad de conocerte cuando estabas todavía con el directorio. Sí. Y hoy sos el presidente. Bueno, qué orgullo eso. Sí, muchas gracias. Llevo ya trabajando en lo que hoy es el Banco Bueno, anteriormente Financiera del Comercio, casi 4 años. Así que ha sido ya un trayecto interesante que, como bien dijiste, trajo un nuevo modelo de negocios que hoy en día se ha convertido en un banco bastante importante y sobre todo la entidad del sistema financiero que más clientes posee hoy, con más de 2 millones de clientes. Wow, me gustaría. Yo tenía pensado hablar al final de eso, pero podemos empezar también por ahí. Qué interesante. Yo escuché 700.000 nuevos clientes. ¿Cuántos clientes tiene Bueno hoy? Hoy Bueno tiene una base de 2.200.000 clientes. Y bueno, eso básicamente por distribuirlo de alguna manera congrega lo que era una base de Visión Banco de 1 millón de clientes con otro 1 millón y algo de clientes que Bueno fue sumando desde la creación de este modelo de negocios de una banca digital que hace que sea bastante accesible, bastante fácil abrir una cuenta bancaria. Y que antes no existía una opción de esa naturaleza en el mercado bancario paraguayo. Qué importante. Me encantaría que la gente pueda entender también, porque estamos hablando de alrededor de 3.700.000 que se cree que es el PEA, la Población Económicamente Activa, Sí. de los cuales cerca de 1.200.000 estaban bancarizados hasta hace unos años, Sí. ¿verdad? Bueno, ¿qué viene a aportar al Paraguay en ese sentido? Yo creo que Bueno ha sido un motor muy importante para lo que es la inclusión financiera, la bancarización y con eso contribuirá a lo que es la formalización de la economía paraguaya, porque más gente ingresa al circuito formal, ingresa ya a lo que son las bases de datos del Banco Central, de los demás bancos. Y bueno, esa gente que se crea una cuenta bancaria a través de Bueno, que es una plataforma de ingreso a un mercado financiero formal, puede acceder al crédito y a otros productos y servicios bancarios, no solamente de Bueno Bank, sino también de otras entidades bancarias que ya le tienen en el radar gracias a su ingreso al sistema financiero formal. Y esto es producto y obedece principalmente a la tecnología de los medios digitales, que son los que permiten esa accesibilidad que antes no estaba vigente porque otras entidades convencionales no ofrecían. Y así como existe Bueno Bank, también existen otras iniciativas de otros bancos acá en Paraguay que permiten lo que es el registro digital, la cuenta básica, la cuenta digital de rápida apertura, y que también están contribuyendo mucho a que la gente que antes no tenía acceso hoy pueda ya figurar en el sistema bancario formal. Claro. Salim, sobre ese punto, Sí, es que quiero acotar nomás unas cosas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. La verdad que yo creo que justamente, ¿verdad? O sea, que yo soy desde la perspectiva de marketing y compañía, me llama siempre mucho la atención. Claro. A mí lo que me parece que llegó a ser bueno vino a quebrar el mercado, en el sentido de que entró a un segmento que no estaba siendo considerado, ¿verdad? Porque, o sea, yo te cuento que mi hijo, no sé, con 19, 20 años ya se pudo hacer volando él su cuenta digital, cuando vos antes tenías que tener un trabajo formal, tenía que tener todo el papeleo. Era muy complicado acceder, ¿verdad?, a los servicios financieros. Y no hay mejor forma que formalizar justamente que tener una cuenta bancaria, porque todo queda registrado ahí. Todo lo que compras, todo lo que te ingresa queda registrado de esa manera. Pero por sobre todo este foco que se le da a la innovación digital, porque incluso, ¿verdad?, esto a modo de comentario nomás, que es lo que a mí me había llamado la atención. ¿Quiénes son los más capos en el tema digital? Son la generación que se da de todo lo que es desarrollo de software, se da en India. Y ustedes incluso tenían
un grupo, tienen contratado un grupo, o sea, bueno, tiene personal en India que se encarga de desarrollar los mejores productos, ¿verdad? O sea, Imagínate. obviamente que siempre hay errores, eso yo digo. Todo lo que es tecnológico pues tiene así su periodo, su prototipado, uno tiene que pasar la experiencia, te va bien, te va mal, después vas avanzando. Pero sí yo creo que lo que le caracteriza al grupo justamente es esto de haber quebrado el mercado en un producto que no existía y aparte la innovación de ir más allá, ¿verdad? Son como muy audaces en todo lo que hacen, me parece, ¿verdad? ¿No? Sí, realmente la idea de Bueno era justamente presentar un modelo de negocios disruptivo que sabíamos que iba a generar una cierta resistencia del sistema tradicional, por así decirlo, pero nosotros vimos una oportunidad muy importante considerando que Paraguay era el país más rezagado en términos de inclusión financiera de toda América Latina, cuando en la mayoría de los países uno tiene la población económicamente activa en un 70, 80 o 90% bancarizada. En nuestro país eso estaba por debajo del 20%. Y sumado eso a lo que es el famoso bono demográfico de Paraguay, con una cantidad enorme de personas jóvenes, de una población mayoritariamente joven que busca acceder a oportunidades y busca tener también esa posibilidad de interoperar con un sistema financiero, es que ingresa Bueno y que genera toda esa revolución del mercado financiero, conjuntamente con otra empresa muy importante que también es de propiedad del Grupo Vázquez, que es ITI, que es la mayor proveedora del core bancario que se utiliza en Paraguay, ¿verdad? Más del 60% del sistema bancario paraguayo utiliza hoy nuestro software, que es el core bancario, la matriz de lo que usan los bancos en materia de tecnología. Y bueno, sumadas ambas empresas es que se pudo construir lo que es el modelo de banca digital que hoy representa Bueno y que ha permitido este crecimiento exponencial que tanta gente cuestiona o critica, pero como decían otros medios, nosotros tampoco estamos inventando la rueda, ¿verdad? Esto está pasando en Brasil, en Argentina, en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, con la creación y el desarrollo de las bancas digitales que permite un crecimiento acelerado en materia de incorporación de nuevos clientes. Qué importante Presidente, eso. Adelante, sí. Diego, adelante. Bienvenido a Buenos Días América, presidente. Yo sé que ya lo hablaste en otro lugar, pero sería bueno ahondar un poco aquí de las cosas que en otros medios ya pudiste responder. Santiago Peña, presidente de la República, ¿qué vínculos tiene con Bueno Bank? Sí, realmente el presidente de la República no tiene ningún vínculo societario con Bueno Bank. El presidente de la República en su momento había adquirido acciones de una empresa que se denominaba Credicentro, que también es en su mayoría de propiedad del Grupo Vázquez, que es el accionista mayoritario también del banco. El presidente había adquirido eso en el 2018 en una oferta pública de valores conjuntamente con otras 900 personas que eran acciones que se comercializaban públicamente en la Bolsa de Valores de Asunción. Cualquier persona podía adquirirlas. Y bueno, el presidente tiene esas acciones desde el 2018. Lo que ocurrió fue que en el año 2022, lo que antes se denominaba Credicentro, pasó a llamarse, por decisión de la Asamblea de Accionistas, pasó a llamarse Bueno Holding, pero Bueno Holding no es accionista de Bueno Bank, ni viceversa. Lo que sí tienen en común Bueno Holding y Bueno Bank es que tienen como accionista mayoritario y controlante de la sociedad al Grupo Vázquez. Entonces, esa es la explicación. Y bueno, eso fue lo que de alguna forma causó confusión e hizo que varios medios afirmaran erróneamente que el presidente es accionista del banco, cuando en realidad eso no ocurre hoy ni ocurrió jamás. Presidente, y en lo que hace a la tasa de interés, ¿qué papel jugó en estos últimos meses para que se pudiera este vínculo o trámite entre IPS, que vio una oportunidad a través de Bueno Bank, que creo que ustedes como empresa, pusieron 2 fechas para que se pudiera ver entre 2 bancos, la de ustedes como entidad y otra empresa muy importante también, pero IPS se juega por Bueno Bank? ¿Podrías contarnos un poco lo que fue ese proceso, presidente?
Sí, en realidad se trata de un proceso convencional, un proceso ordinario que forma parte de lo que es la cartera, el portafolio de inversiones del IPS, y donde nuevamente hay que aclarar que hoy del total de las inversiones que el IPS posee en todos los bancos, hay 17 bancos en Paraguay, Bueno Bank tiene menos del 7% del total de esas inversiones, es decir, más del 90% o 93% de ese portafolio de inversiones está repartido en otros bancos, ¿verdad? Hay bancos que tienen el 20%, el 15%, el 18%, y de vuelta, no existe nada extraño en eso, forma parte de algo que periódicamente el IPS coloca en diferentes entidades bancarias, porque el Instituto de Previsión Social está obligado a hacerlo de esa forma, ¿verdad? Justamente para beneficiar a los jubilados, lo que el IPS debe hacer es invertir de la manera más eficiente y más rentable posible sus recursos y evitar que esos recursos dinerarios permanezcan ociosos, justamente para que no exista un costo de oportunidad que vaya en detrimento de los jubilados. En ese marco de cosas es que el IPS tuvo a consideración una propuesta que nosotros hicimos, porque nosotros ya teníamos un programa global de bonos financieros que había sido ya autorizada varios meses atrás por las autoridades de regulación. Teníamos ese instrumento bursal de la disposición y hemos puesto a consideración en su momento el IPS. Por el contrario, como se dijo en otros medios de prensa, que esto se aprobó en tiempo récord, este proceso de emisión de bonos básicamente tuvo un año de duración entre el día en el que se puso a consideración de las autoridades y el día en el que el IPS resolvió a través del Consejo invertir en los mismos. Así que también desmitificar eso de que se hizo en una semana o en un tiempo récord. Este fue un trámite de más de un año. Y bueno, tener en cuenta también que, así como explicaba la gente, las autoridades del IPS, no es la primera vez que el IPS invierte en bonos. El IPS ha invertido en bonos de varios bancos, esto es información pública. Y tal como escuché hace unos minutos que comentaba el director de inversiones, el señor Hugo Díaz, existen al menos otras 4 propuestas de emisiones de bonos que están hoy siendo analizadas por el IPS y donde seguramente se tomarán en cuenta los plazos, las tasas, las condiciones, como para que el Consejo, siempre y cuando esto vaya en beneficio de los jubilados, también pueda seguir adquiriendo bonos de otras entidades. Y ahí también hay que decir y aclarar una cosa, ¿verdad? Que el IPS estaba topeado en sus límites legales y regulatorios para seguir invirtiendo en CDAs de otras entidades. Nosotros tenemos entidades muy grandes en Paraguay, pero donde el IPS sencillamente ya no tiene espacio, ya no tiene límite para seguir invirtiendo, porque existen ciertas limitaciones legales que hace que el IPS solamente pueda invertir hasta un porcentaje determinado, dependiendo del patrimonio de cada banco. Bueno Bank, que hace poco terminó la fusión, tenía un espacio interesante todavía para el IPS, me refiero, para que el IPS pueda invertir en Bueno Bank. Yo creo que eso también influyó, obviamente, porque como el IPS ya no tiene espacio para seguir invirtiendo en otras entidades por los límites regulatorios y tenía una disponibilidad importante a la vista sin que eso remunere, fue que se vio la posibilidad de que pueda invertir en Bueno Bank, justamente aprovechando que en vez de tener esos recursos ociosos a una tasa cero o una tasa menor, pueda invertir a una tasa del 8% en beneficio de los jubilados y para que eso genere un mayor rendimiento dentro del portafolio de inversiones del Instituto de Previsión Social. Claramente, presidente, algunas aclaraciones acá, estoy tomando nota, muy amplio y muy preciso lo que él nos aclara. Realmente un lujo todas tus declaraciones. Ahora, para hablar un poco a la audiencia en general, a los 2 millones de usuarios de Bueno y al resto del Paraguay, porque a veces se instalan cosas y no todo el mundo necesita saber todos los detalles del mundo bursátil, ¿verdad? Entonces voy a hacer algunas aclaraciones básicas, ¿verdad? Tener acciones en una empresa no es ser dueño necesariamente desde la perspectiva cultural paraguaya. Acá nosotros en Paraguay decimos dueño de una empresa, no estamos, el mundo bursátil es relativamente nuevo, como usted sabe, ¿verdad? Entonces, el presidente tiene acciones
minoritarias en una empresa, lo que nosotros le consideramos como dueño es aquellos que tienen acciones mayoritarias. O sea, el presidente Santiago Peña es dueño de Bueno Holding y así en términos precisos, no. Tiene acciones minoritarias, pequeñitas. O sea, eso es para entender bien qué quiere decir eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la inversión de IPS, ¿qué quiere decir que IPS invierte en bonos? Quiere decir que IPS junta la plata que pagan los jubilados, que es solidaria, y esa plata queda ociosa, o sea, sin producir, podemos decir, y tiene que colocar en certificado de ahorro programado, CDA, y tiene un regulador que le exige diversificar por el riesgo. Entonces lo que hace es comprar un bono, que en este caso tiene una buena tasa del 8%, que le da derecho, por una parte, bueno, se fondea con eso y hace el negocio bancario, y IPS adquiere un retorno importante sobre esa plata ociosa. Para entender bien de qué estamos hablando, que no quede instalado de repente que el presidente Peña usa esa... Porque la comunicación pues tiene eso, ¿verdad? Puedo agarrar sueltito, miré un titular y me queda eso en la mente, ¿verdad? Entonces, desmitificar eso me parece preciso. Sí, totalmente. Y bueno, creo que somos conscientes de que existen también siempre intereses sectoriales, políticos, para desdibujar tanto la imagen del presidente o una guerra comercial también para atacar a nuestra entidad bancaria. Y Es bueno, parte. es parte, ¿verdad? Es parte del contrato, como suele decir el dicho. Pero sí, nosotros, y en mi caso particular como presidente del directorio del banco, queremos aclarar esto porque nos debemos principalmente a los más de 2 millones de clientes que depositan su confianza y depositan su dinero en Bueno Bank, que son clientes que tienen depósitos bancarios. Nosotros tenemos que ser sumamente prudentes y responsables porque se trata de un mercado sumamente sensible a las informaciones, y es por eso que me parecía importante aclarar ese rol del IPS de diversificar sus recursos a través de la colocación en varios bancos. Y de vuelta, es información pública. El IPS hoy cuenta en su cartera con bonos de otros bancos, del Banco Sudameris, del Banco Itaú, del Banco Familiar, del Banco Continental, del Banco Basa, y tiene certificados de depósito de ahorro repartidos en todos los bancos paraguayos. Y como dije, en total de la cantidad del 100% de los recursos que están hoy distribuidos, diversificados en bancos, Bueno Bank tiene poco más del 6% de la totalidad de esos recursos, y forma parte de lo que es esa diversificación que es sana y que justamente hace que el IPS no coloque todos sus recursos en una sola canasta, sino que eso distribuya en diferentes bancos y en diferentes instrumentos, y es así como debe hacerse una administración de recursos eficiente, prudente, y que sobre todo pueda generar un rendimiento que el día de mañana vaya para el beneficio de la institución y de los jubilados, y hacer frente a lo que demandan esos cálculos actuariales que el IPS tiene que tener en cuenta para hacer frente a sus compromisos y obligaciones. Claramente. Hablando del promedio, simplemente para encima de eso que está diciendo el presidente, 5.56% representa el pedazo de torta, si queremos decir, de esas inversiones del IPS Bueno Bank. El resto se distribuyen en otras entidades financieras. Primer punto. Segundo punto, el promedio más o menos de rendimiento de la cartera que tiene el IPS está alrededor del 4%. Es así. ¿Es así? Sí, es así. Esto es muy interesante. En este caso, este bono de Bueno tiene el doble del promedio, 8, o sea, por 2. O sea, es importante esos datos para que la ciudadanía desmitifique quizás si hubo algún favoritismo y compañía en perjuicio del Paraguay, ¿verdad? Que es lo que finalmente se desmitifica, ¿verdad? Entonces, aclarando esto, Diego Martínez. Sí, pero por sobre todo, presidente, agregando a lo que ya estaba señalando también Salim sobre este punto en particular, y quisiera insistir un poco en el tema de la tasa de interés, si podrías ahondar un poco más, presidente, y a qué plazo, porque se habló de 6, 7 años, y por sobre todo para entender por qué le fue tan interesante esta propuesta a IPS. Sí, realmente en el caso de los instrumentos bursátiles como los bonos,
siempre son a plazos más largos. De hecho, que uno puede remitirse a la propia ley de bancos y te habla de que los instrumentos como los bonos subordinados no pueden ser inferiores luego a los 4 años de plazo. Son instrumentos a largo plazo. Y realmente era una opción bastante ventajosa. No fue un instrumento que se haya de alguna forma construido especialmente para el IPS. Como yo expliqué ya, era una emisión de bonos natural, normal, regular, ordinaria. El Bueno Bank ya había hecho otras emisiones de bonos el año pasado y a comienzos de este año. Nosotros habíamos iniciado esto en octubre del año 2023. Recién en el mes de mayo obtuvimos las autorizaciones de lo que era el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, y en el mes de junio habíamos puesto a consideración del IPS, ya que existía el instrumento formalmente aprobado y listo para que un inversor institucional importante como el IPS pueda tener esta opción, y así lo hizo luego de todos los análisis técnicos. El IPS, es importante, Diego, comentar que el IPS tiene todo un reglamento, todo un régimen normativo de inversiones, donde existe una parametrización, donde los bancos que ponen a consideración sus ofertas tienen que cumplir con ciertos requisitos de solvencia patrimonial, de resultados, de indicadores, de ratios financieros, y por así decirlo, para tener en cuenta nada más, por ejemplo, existe una exigencia mínima que de 100 puntos el banco debe cumplir con 60 puntos mínimamente. Bueno, Bank superaba holgadamente todos los requisitos normativos que el IPS establece, que no es que fueron analizados en este caso particular, son requisitos ya previamente establecidos. Es un estándar, digamos. Son estándares, son parámetros que el IPS en el marco de su portafolio de inversiones ya establece previamente. De vuelta, Bueno Bank cumplía holgadamente con requisitos técnicos, así que de vuelta, para mí es importante remarcar, resaltar esto, como para que se sepa que no se trató de una operación extraordinaria ni anormal en ningún sentido. Y de vuelta, hay otras varias opciones de bonos y de certificados de depósito de ahorro que están siendo puestas a consideración periódicamente del IPS, y el IPS tiene que seguir invirtiendo para que esto siga generando renta, rendimientos, y que eso vaya en beneficio de la institución y de sus jubilados. Claro que sí. Aprovechando nomás que estamos aclarando esto, permitime llevar hacia otro lado la pregunta, presidente. Yo, como le dije, no tenemos nosotros todavía una relación comercial con Bueno, pero yo soy un admirador de todo lo bueno del Paraguay. Y ahí el presidente, el grupo de accionarios mayoritario, el grupo Vázquez, Miguel Vázquez, un tipo joven, ¿verdad? Y es nuestro compatriota, vos también, están haciendo bien las cosas, haciendo cosas disruptivas. Tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Tenemos que, si a usted le va bien al Paraguay, y todos de alguna manera nos beneficiamos. Incluso otras entidades, ¿verdad? Porque están abriendo, según como vos describí, están haciendo una picada y abriendo un camino que no existe, ¿verdad? Ahora, partiendo un poco de ahí, ¿qué hay detrás? Había una publicidad, creo que no hay problema de decir la marca, porque es demasiado grande la marca. Había una publicidad que decía, para todo lo demás está Mastercard. ¿Es cierto eso, que un grupo tan grande también es parte desde afuera? Contá por favor eso para que la gente sepa también lo importante que es lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, realmente nosotros tenemos hoy una alianza con Mastercard muy importante. Es la inversión más importante que ha realizado Mastercard a nivel histórico en la región. Ha hecho una apuesta muy significativa para lo que es Bueno Bank y lo que es el grupo, el ecosistema financiero que viene construyendo Bueno Bank. Hoy estamos ya posicionándonos como el banco con mayor cantidad de tarjetas de crédito operativas en lo que es el país, y eso nos ha merecido esa confianza de parte de Mastercard, que es una alianza pública que la anunciamos hace un par de meses, que nos llena de orgullo y que, bueno, como decís, la idea es que a partir de eso nosotros podamos seguir contribuyendo, aportando positivamente al sistema financiero paraguayo, y es eso lo que queremos hacer, ¿verdad? Y nosotros
siempre pedimos esa colaboración porque como bien decís, somos un banco 100% paraguayo, estamos haciendo el esfuerzo importante para traer un modelo de negocios disruptivo, pero que a la vez genere una propuesta de valor de algo que no existía antes y que pueda seguir incorporando personas al sistema financiero formal y que eso contribuya al desarrollo socioeconómico de nuestro país a través de la tecnología y de los canales digitales. Así es. Jotita Bernabé. Juan Manuel, un gusto, bienvenido. Mucho gusto. Sé que recién mencionaste el punto de que entendés de que puede hacer tal vez un direccionamiento político este tema de las acusaciones, porque está directamente vinculada con el presidente de la República, que ya se encargaron ustedes de desmentirlo. Pero ¿ustedes se sienten un poco involucrados en esta situación justamente por los ataques al presidente de la República, teniendo en cuenta que solamente, como dijiste, tienen un poquito más del 6% de bonos adquiridos ahora para Bueno Bank, habiendo otros bancos que tienen tal vez un mayor porcentaje? ¿Ustedes se sienten un poco involucrados en esta situación por un ataque político al presidente? Sí, yo creo que es innegable, Jotita, que dentro de todo esto existe un trasfondo político, es algo a lo que estamos expuestos, creo que somos conscientes de eso. No es la primera vez que lo digo, lo vengo diciendo quizás desde el mes de enero, cuando se inició el proceso de fusión, y ya se hablaba también de que Bueno Bank iba a crecer muy rápidamente, que iba a hacerlo con un cierto sesgo de favoritismo, y bueno, ya tenemos meses tratando de desmentir eso. Y creo que de vuelta somos conscientes de que forma parte, nomás es parte del contrato, pero nosotros somos una entidad del sector privado, nosotros no tenemos relación alguna con el sector político, ni con la política en general. Claro. Y de vuelta, si bien existen estos mitos que se generan, es algo que a mí, por lo menos en lo personal, como presidente de la entidad, me toca salir a desmentir, porque nosotros nos debemos al accionista, nos debemos principalmente a nuestros clientes, a esa base tan importante de más de 2.200.000 que sigue creciendo, y nosotros queremos siempre que pueda tenerse en cuenta la confianza que toda esa gente deposita en nuestro modelo de negocios y la confianza que otros actores como Mastercard o como otros actores internacionales, nosotros tenemos también entre nuestros accionistas a 2 bancos europeos muy importantes. Y bueno, nos debemos a ellos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir perseverando en lo que es demostrar la confianza, la solvencia patrimonial del banco y esa robustez que queremos transmitir, ¿no? Correcto. Claramente, presidente, un honor haberte tenido acá. Gracias por venir. No. Sé que estuviste intensamente el fin de semana trabajando también con las entrevistas, Sí. que es parte del rol de un presidente. Gracias y te deseamos lo mejor a vos, al equipo, y que sigan trayendo innovación, cosas buenas para nuestro país. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, un placer acá compartir con este panel tan distinguido y a las órdenes siempre desde Bueno Bank. Gracias, gracias. El presidente de Bueno Bank estuvo con nosotros, Juan Manuel. Vamos a hablar ahora de Odonto Excellence Cloud.